Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas a, a esta charla que vamos a dar inicio en un ratito. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido y la verdad que para nosotros es un placer que en esta tarde Nicolás pueda estar compartiendo con nosotros este espacio. Agradecerles a nuestros estudiantes, a los colegas del área de historia, de educación, de aquí de la provincia de La Pampa y también de otras provincias y de otros países que se han conectado y se han sumado a este espacio. Tenemos colegas de Uruguay, de México, que están compartiendo con nosotros la charla, así que muy bienvenidos. Queremos agradecer fundamentalmente al rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa, eh, al señor rector, a la señora vicerrectora que en este momento nos está acompañando, a la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, que junto al rectorado de la sede General Pico han estado en la organización de esta charla, a Graciela, que estuvo acompañándonos en el armado de la charla. La verdad que ha sido un trabajo intenso el que hemos tenido, pero muy lindo. Así que yo voy a darle primero paso a la señora vicerrectora Verónica Moreno para que ella pueda estar dando la bienvenida y luego empezaríamos con esta charla. Verónica. Le agradezco la presencia de Nicolás, que veo que es un joven, es muy joven. No sé por qué me imagino yo que todos los historiadores tienen que ser muy viejos, lo cual alegra muchísimo mi corazón. Gracias, Lisandro, otra vez por hacerte cargo de esta presentación y de moderar este espacio de aprendizaje. Quiero agradecerles también, por supuesto, y saludar a todos los compañeros y las compañeras que están representando a distintas instituciones, o no representando, pero sí interesadas en este espacio virtual que se puede generar alrededor de la figura de Belgrano, ¿no? Para mí también es muy importante que estén nuestros estudiantes. Para quienes no lo sepan, les cuento que yo comparto el grupo de estudiantes con Lisandro. Yo soy profesora en Ciencias de la Educación, trabajo en el área de las políticas educativas, así que para mí es un orgullo que nos estén acompañando nuestros estudiantes. Por supuesto también por mi doble pertenencia como vicerrectora, agradezco a los no docentes que siempre son los que hacen posible esto. Así también como a Patricia, que es la coordinadora de la sede de Rectorado Pico, que también está atrás de todos los detalles. Quiero hacer también extensivo los saludos del señor Oscar Alpa, que es el rector de la universidad, y me delegó a mí esta situación de presentación. Bueno, yo la verdad es que no pienso decir mucho sobre Belgrano, porque entiendo que van a hablar de él quienes saben mucho de él. Quiero señalar nada más que un par de cuestiones que a mi entender hacen posible que estemos hoy acá. La primera cuestión que quisiera señalar es que para nosotros como gestión de la universidad es muy importante este espacio que yo podría llamar, aunque sea provisoriamente, conmemorativo. Y digo provisoriamente porque la palabra conmemorativo ha sido una palabra que nos han expropiado y que en lugar de recordar o traer a los escenarios presentes lo que debemos recordar, lo han reemplazado por figuras como la de Belgrano, una figura tensa, sacrificada, de mármol, una figura que en realidad siempre realza todo lo que él ha sido como sujeto individual y no como sujeto colectivo. Entonces, este espacio conmemorativo para mí, como responsable provisoria de la Universidad de La Pampa, me parece fundamental. Y digo que me parece fundamental justamente porque lo conmemorativo tiene que ver con razones políticas que nos ayuden a entender o a ligar de algún modo, ¿no? Algunas ideas del pasado, pero no para simplemente traerlas al presente, sino también para reescribir
en lo que estamos y hacia dónde nos dirigimos. La figura de Belgrano me parece que ha sido una figura, como tantos otros héroes o revolucionarios, que ha sido del uso de los contextos, ¿no? Belgrano es amado por Cristina Kirchner y para Mauricio Macri no representa más que un simple dibujo en rojo en el almanaque. Fue la década infame la que tomó como opción la conmemoración de Belgrano el 20 de junio, el día de su muerte. La muerte, una muerte que lo encontró Belgrano solo, aislado, pobre, que fue acallado, porque ni siquiera fue noticia en los periódicos de la época, su muerte. Digo, esto me parece que no es casualidad. Y cuando uno recorre alguna de sus ideas, lo que en realidad uno se encuentra no es justamente con un discurso mortuorio, sino todo lo contrario. Siempre henchido de fe y de esperanza por este pueblo que tenía que ser liberado y liberarse a sí mismo, ¿no? Digo, las amenazas entre comillas, si me permiten la expresión, del éxodo jujeño fue muy claro en esto. Digo, el compromiso para dejar todo atrás, para dejar tierra arrasada, tenía que ver justamente con la libertad. Entonces me parece que esta figura que ha no sé cómo llamarlo, que ha rodado por distintos contextos en nuestras épocas, creo que eso por sí solo debería darnos todo el sentido de estar hoy juntos hablando de este tema. Hay una cuestión que también fue muy valorada por Perón cuando fue anunciado la cuestión de la gratuidad de la universidad un 20 de junio del año 49, ¿no? Digo, Perón también lo alzó como un héroe, y estimaba justamente que sus ideas revolucionarias eran necesarias para este país que estaba en formación, en un proceso de liberación que debía reclamar por su libertad. Me parece también que el mes de junio, y hablando ya concretamente de lo que significó las reformas universitarias, también tienen que ver con estas libertades que nos debemos y que aún adeudamos, porque Belgrano dio todo también por la libertad, por la búsqueda de la igualdad de los indios, de las mujeres. Y esas son deudas que aún hoy tenemos la obligación. Yo siempre digo que la universidad tiene la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana para hacerse cargo de estas deudas. Y me parece que eso es todo, digo, este dispositivo que hemos inventado, que tampoco es un invento nuestro, que en todo caso es hacernos cargo de esta necesidad, de esta demanda de formación política y ciudadana. Este es el lugar que nos cabe a todos más allá de que seamos o no seamos integrantes de la comunidad universitaria. Así que te doy la bienvenida, Nicolás, y dejo la conferencia en tus manos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Verónica. Vamos a entonces presentar a nuestro invitado. Voy a hacer una breve presentación de sus antecedentes y ya empezaríamos con su conferencia. Nicolás Arata es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas de México. Se formó en el equipo APEAL bajo la dirección de la doctora Adriana Puigros. Actualmente se desempeña como profesor de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la UBA y en la UNIPE. Es director del área de formación de posgrados y de producción editorial de Claxo. Dirige la colección Lecciones para la Formación Docente de la editorial Novedades Educativas. Entre sus tantas publicaciones, voy a mencionar La Educación en la Argentina, una historia en 12 lecciones, que es un libro que usamos habitualmente en nuestras cátedras de Historia de la Educación. Cómo educa el Estado a su hijo,
y Latinoamérica, la educación y su historia, nuevos enfoques para su debate y enseñanza, coeditado con Pablo Pinó en este año. Ha sido director del Anuario de Historia de la Educación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, asociación de la cual actualmente también es miembro de su comisión directiva. Así que sin más presentaciones y agradeciéndote, Nicolás, una vez más tu disposición para acompañarnos, te damos la bienvenida a la Universidad Nacional de La Pampa. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, por las palabras y bueno, también a las y los compañeros, compañeras, colegas que, bueno, que se han conectado más que para escuchar una conferencia, para conversar en torno a la figura de Manuel Belgrano, desde una mirada quizás que es muy también parcial, diría en algún punto, porque bueno, es uno de los muchos o múltiples acercamientos que se pueden hacer a la figura de Belgrano. Quizás los que más comúnmente, por lo menos hasta no hace pocos años, tenían que ver más con un Belgrano militarizado, ¿no? Un Belgrano que estaba más vinculado con una gesta patriótica, con la lucha por la independencia. Bueno, este es un Belgrano, o por lo menos la forma en la que yo me acerqué a la figura de Belgrano, y ahora pongo un par de datos de contexto, tenían más que ver con un Belgrano que estaba vinculado a las élites del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Yo me acerqué a estudiar a Belgrano, digamos, de una manera un poco más sistemática cuando me tocó hacer la tesis de doctorado, una tesis que hice en la Universidad de Buenos Aires, que estaba vinculada precisamente a tratar de entender cómo se formaban los aprendices de oficios mecánicos en el Buenos Aires virreinal, es decir, cómo un artesano aprendía a ser artesano en los últimos años del periodo colonial y en los primeros años del periodo independiente. Y ahí me encontré, para mi sorpresa, porque no lo tenía así a Belgrano, con un Belgrano, digamos, diría hoy extraordinariamente preocupado por el fomento de la formación para el mundo del trabajo. Bueno, esa es una vista que yo tengo de Belgrano, y la otra tiene que ver con el dictado de la materia, Historia de la Educación Argentina, que me toca dar, que me toca ofrecer en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde para nosotros Belgrano es como el grado cero, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿dónde tenemos que ubicar el inicio de la historia de la educación en la Argentina? Y sin renegar de cierta centralidad que tuvo el discurso, el pensamiento sarmientino, en términos de una organización más sistemática del sistema educativo, sin lugar a dudas, Belgrano se ubica en ese grado cero de la historia de la educación argentina, entre comillas, es decir, una historia de la educación donde, digamos, donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, ahí se ubica Belgrano. ¿Por qué? Bueno, porque en parte las propuestas que él hace en términos de desarrollo educativo de la región, las hace en su calidad de miembro de la burocracia colonial, es decir, estamos hablando todavía de un territorio que no se llama ni se piensa a sí mismo como Argentina, que no es y no pareciera ser un territorio independiente, un territorio que vaya a romper con el nexo colonial. Y al mismo tiempo, Belgrano es el promotor, en el contexto del periodo postrevolucionario, de algunas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la educación en nuestro territorio. Entonces, ese doble acercamiento a Belgrano es un poco de donde quiero compartirle, insisto, algunas ideas y después abrir para conversar. Lo primero que pensaba era, bueno, situar a Belgrano en una serie, ¿no? Es decir, ubicarlo en un contexto, en un horizonte epocal. Y la primera cuestión ahí que yo subrayaría es el origen social
de Belgrano. Belgrano nace en digamos, en un sector social, en una familia acomodada. Su padre, quizás paradójicamente, amasó una pequeña fortuna valiéndose del monopolio del comercio colonial, aquel contra el cual Belgrano después, incluso desde su rol como funcionario de esa misma colonia, va a renegar. Pero lo cierto es que esa condición social le permite a Belgrano formarse, y él lo dice, es la primera línea de sus memorias biográficas. Desde la primera línea dice: yo nací en un contexto privilegiado y pude estudiar en el Real Colegio de San Carlos, y también pude estudiar en España, lo cual era un lujo absoluto, ¿no? Quienes tenían posibilidades de estudiar en el territorio del Virreinato de Río de la Plata se iban a Córdoba, en el mejor de los casos se iban a Chuquisaca. Bueno, Belgrano se va a Salamanca, de ahí a Madrid y de ahí a Valladolid, ¿no? Es decir, tiene una formación, digamos, de las mejores de la época. Y ahí hay un primer dato que es interesante, y está en sus memorias autobiográficas. Él dice: sin embargo, ahí lo que más aprendí, más que en los salones de clase, yo lo aprendí conversando con gente preocupada por la cuestión de la búsqueda de la utilidad de las cosas, la búsqueda de la prosperidad económica, ¿no? Él lo menciona ahí como al pasar. Vale decir también que esa memoria autobiográfica es una memoria que está prácticamente coaptada por su desempeño como militar, fundamentalmente en la expedición al Paraguay, pero que sin embargo tiene 3, 4, 5 pinceladas que nos permiten pintar un poco al personaje, ¿no? Entonces esa es una primera cuestión. Su condición social es la condición de un sector acomodado. Sus estudios son prácticamente de los mejores que se podían aspirar para su época, y el dato de que lo que él aprende, lo dice él mismo, tiene más que ver con el contacto con la gente, con la sociabilidad, ¿sí? Con la sociabilidad que establece en su paso por España, ¿sí? Más que un alumno aplicado, Belgrano era un sujeto, digamos, que tenía cierta curiosidad y que sintió despertar, ¿no? en esa estancia en España, ¿no? la preocupación por la idea de la prosperidad. Eso se inscribe en el segundo elemento, que son las reformas borbónicas, ¿no? Que son también el contexto de época, y particularmente de esa nueva impronta que el reinado de los Borbones le quiere dar a la gestión de las colonias ultramarinas. Y ahí el dato, yo diría, más relevante es cómo se produce una difusión de las ideas ilustradas que nos permite entender, y esto, bueno, muchos historiadores, pero bueno, Chiaramonte quizás, uno de los primeros en señalarlo, nos da la idea de que la Ilustración fue un fenómeno que estuvo más que asociado a una idea jacobina de disputa del poder o anticlerical. En realidad la Ilustración criolla estuvo impulsada netamente por la monarquía, y no hay mejor ejemplo de eso que precisamente la figura de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano se inspira en las reformas borbónicas para poder desarrollar un programa educativo vinculado a ideas ilustradas que no tienen, o que no apuntan, mejor dicho, a socavar ese orden colonial, sino todo lo contrario, a modernizarlo, a actualizarlo. Y eso tiene que ver con el tercer elemento que está también en juego en esta breve aproximación, o sucinta aproximación al contexto de Belgrano, que es la crisis del orden colonial. Una crisis que comienza, por supuesto, mucho antes de la irrupción de Napoleón en la península ibérica, cuando destrona a los Borbones y coloca a su hermano en el poder, y eso, bueno, como todos y todas sabemos, deriva en la gesta de la independencia, ¿no? Y en la disolución del orden colonial, sino que viene precisamente atado a una preocupación que la corte española tiene en relación al atraso económico, social, político que experimenta la colonia española en relación a las otras colonias, ¿no? Las colonias gobernadas por los lusos, por el imperio portugués, por el imperio británico, por el imperio francés, ¿no? Que eran
francamente una competencia para la época. Entonces, es en ese contexto social de cambios intensos en donde se va a inscribir la participación de Belgrano al frente de una institución que es fundamental para entender también el espíritu de las reformas borbónicas, que es el Real Consulado. El Real Consulado es una creación de los Borbones que tiene como propósito principal el fomento del desarrollo económico, el fomento económico de las colonias, ¿no? Para el desarrollo de las colonias. Una institución que, no obstante, haber sido animada por las mejores o más progresistas ideas en relación a ese desarrollo económico, se choca, por supuesto, con los intereses instituidos de los comerciantes que vivían en el Río de la Plata y que no estaban bajo ningún punto dispuestos a tocar el que era el origen de su riqueza, que era, y lo dice Belgrano también de una manera muy categórica, es que comprar por 4 y vender por 8, ¿no? Dice también, ¿no? Los comerciantes no tienen ninguna patria, la única patria es los negocios que pueden hacer. Es en ese contexto, entonces, donde creo que podemos ubicar a la figura de Belgrano, para poder pensar precisamente en esta idea, ¿no?, de título sugerido para esta charla, que era, bueno, ¿existe un factor Belgrano? ¿Hay una molécula? ¿Hay algún elemento que nos pueda permitir entender por qué Belgrano fue Belgrano? Y bueno, es un poco un juego de palabras y es un poco también una propuesta para pensar al menos 3 elementos que me parece a mí están en esa identidad belgraniana, ¿no? El primero, y quizás el que hay que subrayar con más fuerza, es que Belgrano es efectivamente un personaje que tiene en su programa intelectual, en su vocación política, muy, muy claro un horizonte fundado en el principio del bien común, ¿no? Es decir, Belgrano está pensando en la idea de felicidad pública, Belgrano está pensando en el bienestar material que acarrea el bienestar común, Belgrano está fundando un nuevo imaginario de lo público, y es desde esa perspectiva o de ese horizonte político que Belgrano fue quien fue, ¿no? Es decir, hay como un primer elemento, ¿no?, como un primer factor, el principio del bien común. Eso está organizando el derrotero, eso organiza o es un elemento que permite seguir o reconstruir diferentes aspectos de la vida de este personaje. El otro elemento es, lo mencioné previamente, pero lo recupero acá, es la cuestión de la utilidad, ¿sí? Belgrano es un personaje que interpela el discurso ilustrado desde su carácter más, si quieren, más utilitario, ¿sí? Si Mariano Moreno fue el más jacobino de los revolucionarios que tuvimos, y que pensó la cuestión del contrato social, es decir, que fue por la beta más política o la dimensión más política del discurso ilustrado, en el caso de Belgrano, su vínculo con ese proyecto político, social, que fue ese programa, que fue la Ilustración, fue sin lugar a dudas la dimensión económica. Para Belgrano sus referentes no era Rousseau, era Campomanes, era Jovellanos. Estaba mucho más interesado por la economía política que por cualquier otra tradición de las ideas ilustradas, ¿no? Y este es un elemento que también es muy, muy importante para entender cómo eso deriva en los proyectos educativos, ¿no?, específicos que promueve Belgrano. Para Belgrano, el enemigo, ante todo, es la ociosidad, ¿no? La sociedad es el enemigo de la sociedad, es la peor herencia que tiene la colonia, ¿no? El carácter ocioso, el que los sujetos de la colonia no sean sujetos productivos. Es más, está penalizado, como vamos a ver
el carácter productivo, ¿no? En la sociedad colonial, o por lo menos en la sociedad colonial hidalga, ¿no? Y el otro elemento, el otro factor que nos podría permitir pensar o acercarnos a esta figura de Belgrano es la obstinación y la carga de prospectiva que tienen sus textos. Belgrano está pensando un país que todavía no existe y que sabe que no va a existir. Es un país o un territorio o una sociedad, si quieren, para no ponerle el mote de país, una sociedad que solo se va a poder construir en el mediano y largo plazo. Y el tipo insiste con eso. En sus textos permanentemente está, la sensación es que está más dialogando con la sociedad que vendrá que con su contexto histórico, que con la sociedad del momento que habita, ¿no? Y prueba de eso es que a Belgrano prácticamente no le salió una, ¿no? Si uno mira el derrotero en tanto en su calidad de funcionario como de militar, tiene algunos éxitos, tiene algunos logros, pero en la suma total a Belgrano no le fue bien, ¿no? Todo lo contrario, es un abnegado. Sufre grandes derrotas militares, insisto, alguna victoria importante también, y en el plano de su desempeño como funcionario le sucede algo similar, ¿no? Las instituciones que crean son boicoteadas, son clausuradas por la propia corte que le dio el cargo que ocupa, etc. Así tenemos, ¿no? Como la propuesta de la creación de una escuela de matemáticas primero y de una escuela de dibujo después son rechazadas por la corte. El propio Belgrano dice, ¿no?, que esos establecimientos la corte los consideraba de lujo y que Buenos Aires todavía no estaba en condiciones de sostenerlo. Por lo tanto, ¿no?, todas sus iniciativas se van apagando, se van clausurando. Pero este personaje, sin embargo, deja sentadas en sus memorias, insisto, una propuesta, un plan, un desarrollo que pareciera estar más dialogando con las sociedades venideras que con la del presente. En ese entonces contexto, ¿cuáles son los proyectos, los límites y las tensiones del programa belgraniano? La primera, que a mí me resultó muy interesante, es algo que aprendí escribiendo esa tesis a la que les hacía referencia, es que Belgrano le escribe cartas a los labradores, a los agricultores, a las hilanderas, a los manufactureros, a los navegantes, interpelándolos, ¿no?, como sujetos industriosos y, por ende, interpelándolos como sujetos pedagógicos. Está inventando un nuevo sujeto pedagógico, un sujeto pedagógico que no existe en la colonia en ese entonces, y lo hace a partir de un triple proceso. En primer lugar, discutiendo o procurando revertir el etos, ¿no?, el etos social que existe en la sociedad colonial, ¿no?, que está fundado sobre un profundo desprecio por los oficios mecánicos. Esto es, como ustedes saben, en la sociedad colonial había dos formas de ganarse la vida, ¿no?, los oficios nobles y los oficios viles. Los oficios nobles eran hacer la guerra, porque eso implicaba conquistar nuevos territorios para el monarca, y orar, es decir, la conexión con lo trascendental, con lo divino. Esos eran los oficios nobles. Y después, todas las otras formas de ganarse la vida eran considerados los oficios viles. Fundamentalmente ahí estaban aglutinadas todos los trabajos manuales, las artesanías fundamentalmente. ¿Por qué eran viles? Porque decía que la práctica, precisamente la práctica de lo manual, el trabajo con el cuerpo, envilecía el alma, no le quitaba tiempo o no le daba tiempo a la persona para poder dedicarse a lo importante que era lo trascendental, lo divino, etc., ¿no? Entonces, bueno, Belgrano tiene una debate con esta idea que está presente en el imaginario social de su época, ¿no? Trata de revertirlo, trata de mostrar constantemente en sus escritos la importancia que tiene y la dignificación que viene asociada al trabajo manual, ¿no? Está todo el tiempo insistiendo en las cartas a los labradores, a los
a los manufactureros, etcétera, de la importancia que tiene el desarrollo del trabajo manual, peleando contra ese prejuicio de época. La otra lucha que realiza, o digamos, la clave en la que podemos pensar el proyecto educativo belgraniano es en lucha contra las formas de educabilidad que proponían las corporaciones coloniales, las corporaciones de oficios, ¿sí? Ustedes saben, quizás en Buenos Aires eso no fue tan fuerte como en el Virreinato de Lima o en el Virreinato de Nueva España, en México, ¿no? En donde las corporaciones de artesanos eran muy fuertes, y una corporación de artesanos decidía quién podía formarse, durante cuánto tiempo, con quién, cuánto había que pagar, es decir, eran los que regulaban el desarrollo de los oficios. Y Belgrano lo que hace es les mete el Estado, dice, no, ojo, o sea, hay que desarmar estas corporaciones, porque si lográramos el primer punto, que es revertir este etos social y quitar de la conciencia de la sociedad que el trabajo manual no es un trabajo que envilece, aún así deberíamos también luchar contra el control que las corporaciones de oficios ejercen sobre el desarrollo y la enseñanza fundamental de esas artesanías. Entonces, la forma que va a encontrar es a través de la creación de las escuelas, de la escuela de dibujo, de la academia de náutica, etcétera, ¿no? De la de matemáticas, etcétera. Ahora vamos sobre ese punto, pero la segunda cuestión con la que tiene que luchar Belgrano claramente es esa, ¿no? Es contra las corporaciones de oficios, que insisto, en Buenos Aires no eran muy fuertes, pero existían. Y la tercera, que es más propositiva, era sentar las bases de un programa educativo que estuviera organizado en torno al sujeto industrioso, ¿no? Belgrano es un gran crítico de la educación escolástica, ¿sí? A la que tachaba, decía, de estar vendiendo doctrinas falsas por verdaderas y palabras por conocimientos, ¿sí? Y, bueno, proponía la fundación, la creación de instituciones educativas que permitieran el desarrollo de sujetos industriosos, de sujetos que pudieran producir a través de sus manos, de sus cuerpos, ¿no? Y de los conocimientos, obviamente, asociados a ellos, una renovación material de la sociedad colonial, ¿no? Esa era su principal apuesta. Por eso, la creación de la escuela, decía, de dibujo, de náutica, de matemáticas, de agricultura, son todas propuestas que están vinculadas con el desarrollo material de la sociedad colonial, ¿no? También ahí entra una preocupación por la educación de la mujer. Bueno, hay quienes dicen que es el primero en toda la América novohispánica en proponer la educación de la mujer. Con eso siempre hay que ser cuidadoso, porque siempre hubo otro que encuentra un documento en donde alguien dijo antes que tal o cual cosa, ¿no? Pero pongamos que fue de los primeros en promover o en preocuparse por la educación del bello sexo, decía, ¿no? Y esto está asociado también con la capacidad que tenían las mujeres de transmitir a través de esa enseñanza un nuevo tipo de sociabilidad. Hay quienes, quizá para mi gusto, exageran y dicen, bueno, Belgrano fue el primer feminista. Yo iría con un poco más de cuidado, pero sí podríamos afirmar que es de los primeros en plantear que es fundamental la educación de las mujeres, ¿no? Y dice, en Buenos Aires eso es una ruina, en Buenos Aires hay un solo hospicio, creo que el hospicio de San Miguel, en donde que también está en muy malas condiciones, en donde se puede ofrecer algo de educación para las mujeres, pero es indispensable poder fomentar su educación y hacerlo de una manera sistemática y en un pie de igualdad, ¿no? con la de los hombres. E incluso en ese texto, que es un texto también muy breve, que él publica en el Correo de Comercio, dice, vale más invertir en la educación de las mujeres que en la creación de una universidad, ¿no? Entonces eso sí me parece interesante, porque ahí plantea una definición política, ¿sí? Entre una cosa y la otra me quedo con esto. Es decir, esto va a tener un efecto mucho más perdurable en la construcción de una nueva trama social que una universidad en donde donde un puñado de jóvenes acomodados van a ir a aprender a repetir las verdades escolásticas como si fueran papagayos, ¿no? Entonces, ahí hay una definición política que para mí es
importantes, es importante subrayar. Ahora, todo esto también hay que ponerlo en una serie, decía, en donde Belgrano también es hijo de una época, está atravesado, digamos, la conciencia de una época, con sus límites, con sus zonas grises, y me parece donde también más justicia le podemos hacer, en tanto y en cuanto lo podemos recuperar como un sujeto atravesado por tensiones, por contradicciones, por asuntos que no termina de resolver, y está bien que así sea, ¿sí? Porque si no la otra es, como decía la compañera vicerrectora, también después lo podemos poner rápidamente en el mármol, y creo que ahí vamos a la versión, corremos el riesgo de irnos a la versión Villiquen, ¿no? De Belgrano, inmaculado, intocado, y me parece que nos perdemos un elemento que, lejos de incidir en el reconocimiento que tenemos de esta figura, nos lo humaniza, nos lo vuelve más cercano, nos permite ponernos también en un punto, digamos, más de un diálogo, ¿no? De un diálogo. No lo vuelve una deidad, sino que lo ubica en el plano de lo humano. Y ahí hay 2 o 3 cuestiones que vale la pena recordar. Cuando Belgrano, ustedes saben, recibe un reconocimiento de la Junta de Gobierno por su desempeño al frente del Ejército del Norte, ¿no? Se le dan 40.000 monedas, él las dona para la creación de 4 escuelas que no va a haber construidas en su vida, pero de las cuales va a dejar un reglamento. En ese reglamento, que es un reglamento muy importante, el famoso reglamento de las escuelas del norte, ¿no? Belgrano dice, bueno, en primer lugar la escuela tiene que ser un lugar material y simbólico honorable, ¿no? En cuyo frontispicio esté ubicada, ¿no? El escudo de armas de la patria, para marcar que ese es un espacio, ¿no?, que está asociado a una gesta revolucionaria. El maestro tiene que ocupar un lugar destacado en los rituales públicos, y dice, ¿no? Le dice, el maestro tiene que ser considerado un padre de la patria, pero, por ejemplo, no anula, sí reduce la cantidad de los castigos corporales, que era, sin lugar a dudas, uno de los elementos más destacados o más llamativos de la vieja educación colonial. Y ya estamos hablando del Belgrano que cruzó de este lado de 1810, ¿no? El Belgrano revolucionario, que sin embargo apela a los castigos corporales. Él dice, tienen que darse en un lugar privado, no puede ser a la vista del resto de los alumnos, y no puede ser más de 12 latigazos. Bueno, pero hay elementos que continúan, ¿no? O que atraviesan esos cambios políticos. Esto también nos sirve muchas veces para explicar cómo los cambios o las transformaciones a nivel de lo político no necesariamente tienen un reflejo automático en los cambios que se producen y las continuidades que se producen a nivel de la esfera educativa, ¿no? Sino que hay ciertas relaciones de relativa autonomía. Bueno, ahí aparece un Belgrano que le da un poco de continuidad a esta idea de la educación colonial. ¿Eso lo condena? En absoluto. Yo creo que eso lo ubica en una trama, en una historia, en una serie de procesos, en donde promovió innovaciones importantísimas y al mismo tiempo fue también un sujeto de su tiempo que echó mano de los recursos que tenía disponibles. Y les quiero compartir, lo voy a hacer por acá por el chat, un libro muy importante de un colega, Rafael Gagliano, que digamos, a través de la Universidad Pedagógica ha sistematizado, bueno, todos los escritos que hay sobre educación de Belgrano, que como les decía, están dispersos en 2 o 3 materiales, fundamentalmente en parte un poquito la memoria autobiográfica, fundamentalmente en las memorias del Real Consulado y luego en algunas páginas del Correo de Comercio, ¿sí? Ese sería un poco como una primera aproximación que yo quería compartirles, y bueno, ahora abierto a preguntas, intercambios, diálogos, lo que ustedes gusten.
como por ahí somos muchos, si les parece podemos ir poniendo en el chat los comentarios o las preguntas para Nicolás, así podemos organizar un poquito y él puede ir respondiendo si hubiera preguntas, y si hay algún comentario más específico podemos verlo también. María Soledad Romero me dice, soy docente de primaria, me preocupa que cada vez se trabaja menos sobre aspectos relevantes de la vida de Belgrano. Sí, me parece que, bueno, no podría afirmarlo así como en un sentido general y globalizante, pero es verdad que yo creo que más, no sé si se trabaja menos o quizás se trabaja como, estamos empezando a tomar conciencia de que lo estamos trabajando mal o que lo podríamos trabajar de otra manera y que todavía no terminamos de dar ese salto, ¿no? A veces tengo esa sensación, más que del hecho de que no se trabaje tanto, me parece que hay como un desafío ahí. En un librito que escribí, también puedo compartirlo por acá, que se llama Efemérides, una oportunidad para pensar la vida en común, hago una propuesta de cómo trabajar Belgrano y otras efemérides, en donde, bueno, ensayo por lo menos una idea, no significa que sea la solución al problema lejos, pero sí me parece que tanto, a ver, porque también aparece la cuestión de la efeméride por ahí, me parece que hay que como volver a dotar de sentido la cuestión de la efeméride como una oportunidad, no en clave ritual de hoy toca esto y mañana aquello, sino de, bueno, decir, bueno, a ver, ¿por qué estas, o qué elementos de estas escenas que conmemoramos nos permiten a nosotros y a nosotras pensar algunos de los aspectos de la vida en común en clave contemporánea, ¿sí? Y ahí yo le veo una potencia particular a, por ejemplo, recuperar un Belgrano que nos permita pensar, bueno, ¿qué sería hoy hablar qué es la felicidad pública? O sea, ¿qué es ese concepto que está ahí dando vuelta, que aparece, y cómo nos permitiría a nosotros pensar eso conectado con el lugar de la escuela, o eso conectado con la necesidad, digamos, de que un país piense un desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Es decir, traer a jugar un poco esos elementos al presente, por supuesto, digamos, ¿no? No digo que haya que hacer un traslado automático del personaje al presente, eso, digamos, un anacronismo total, pero sí poder establecer algunos puntos de diálogo con el pasado, en este caso Belgrano, pero puede ser cualquier otro, para que nos permita pensar históricamente nuestro presente, ¿no? Sería ese un poco el ejercicio. Entonces, creo que por ahí podría ser interesante explorar. También creo que a veces, bueno, Belgrano, digamos, no hay que trabajarlo solamente el día o la fecha de la conmemoración de la bandera, hay que también desmarcarlo un poco de ese contexto, porque el personaje también permite otras entradas, ¿no? Pero bueno, ahí ya, digamos, implica otras decisiones, ¿no? Bueno, a ver, voy viendo, yo trabajo... Bueno, Griselda, yo trabajo el reglamento de las escuelas del norte porque me parece que se desprenden cuestiones muy importantes. Bueno, yo ahí le dejaría el micrófono a Griselda. ¿Qué elementos? A mí me parece también, me parece que es un documento bárbaro. Ya ahí Griselda se ríe un poco y se va poniendo los lentes, se va preparando para entrar. Pero bueno, hay una cuestión ahí que claro que es importante. A mí ese documento me gusta mucho para marcar con mis alumnos, con mis alumnas, con los estudiantes, la idea de que, ojo, no canonicemos todo automáticamente, así como también después hago el trabajo inverso con Sarmiento, no demonicemos todo automáticamente y veamos los matices. Independientemente si después uno sale más o menos belgraniano o sale más o menos antisarmientino, eso la verdad que es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es poder entrarle a estos personajes, poder tratar de ver esa zona gris, esos matices, esas tensiones, que es lo más productivo del trabajo histórico. Al final de cuentas, es lo que nos permite entrar como en ese diálogo. Pero no sé, a ver, Griselda, si querés comentar un poco
cómo trabajás vos la fuente. A mí me sería súper útil. Tengo micrófono Sí. habilitado. Bueno, buenas tardes. No lo tengo tan fresco, aunque lo trabajo, ya van varios años que lo vengo trabajando en un curso. Y bueno, yo sí me defino un poquito belgraniana, y me interesa rescatar de ahí algunas cosas, como ya marcaste vos, esta cuestión de los castigos corporales, que también tenemos que pensarla, como decís, es un hombre de su tiempo. Entonces, de golpe, no sé si va a desaparecer esa forma de disciplinamiento en los alumnos, pero sí se marcan cosas importantes, tal vez tenga que ver con su perfil religioso, que también aparece en este reglamento, como esto de no exponer a los alumnos en público, disminuir la cantidad de castigos, eliminar estas posturas que eran humillantes a las que se sometían a los alumnos. Y bueno, y también aparece esta presencia de lo público, que hiciste referencia, en ese monitoreo por parte del Estado, por ejemplo, con respecto a estas 4 escuelas del norte, digamos, la posibilidad de los maestros que estuvieran interesados en dar las clases, de presentar sus currículum, eso es una forma de concurso, antecedentes, y yo lo tomo también, diría, de oposición en unos términos más actuales, que a mí no, por ahí me parece que hay que ser cuidadosa cuando uno trae algo hacia la actualidad, pero bueno, también estaba la charla prevista, por lo menos la conversación pública con ese maestro antes de definir quién se haría cargo de la escuela. Entonces ahí me parece que está bien presente el Estado, o sea, el Estado de ese entonces, representado en los cabildos. Bueno, en ese reglamento está expresado el currículum que debe impartirse, las efemérides que para ese tiempo deben recordarse, o sea, cuáles son las fechas importantes, y ahí está el sentir de patria o de nación a construir. Por ahí no tengo los conceptos tan precisos como para traerlos acá, pero seguramente vos lo vas a entender y lo vas a poder mejorar en esto que estoy diciendo, Sí. pero está marcando este nuevo país, este nuevo Estado que está en proceso de iniciarse. Claro. Ahora, Ahí, qué sé yo, creo que se desprenden muchas cosas. Sí, y pusiste creo que al final en la coda algo que está bueno, que es eso que está por iniciarse, pero no se sabe bien qué es todavía. Recuerden que Sarmiento se pregunta, ya en el Facundo, o sea, 1845, Argentina, ¿desde cuándo y hasta dónde? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza este país? ¿Cuándo se funda? Ahí en el Facundo hay una cosa muy interesante que es la primera descripción de la Argentina, está en el capítulo 1, donde Sarmiento dice, bueno, en los aspectos naturales del Río de la Plata, y hace una descripción, ¿no? Del territorio argentino, ¿no? De un lado limitada por los Andes, del otro por el Océano Atlántico, y así, y dice, bueno, lo que queda dentro es eso que llamamos la Argentina y que hoy se debate, digamos, en guerras civiles. Entonces, si Sarmiento, casi 50 años después de Belgrano, todavía tiene dudas de lo que es la Argentina, permitámosle al pobre Belgrano, que aparte escribe todas estas cosas, muchas de ellas desde el campo de batalla, que también tenga sus dudas, que no sea tan afirmativo, ¿no? Es decir, también hay un contexto, ¿no? En donde estos escritos se producen, y es importante, digamos, no perderlos de vista. Por eso digo, no es caerle a Belgrano porque no reemplazó los castigos corporales por alguna advertencia fuerte del profesor. No, todo lo contrario, es inscribirlo en una época de la cual formó parte y con la cual, no obstante, ¿sí?, intentó llevar adelante una serie de transformaciones. Y ahí hay un dato también que está bueno, que esta sí la podría afirmar porque la investigué con cierto grado de sistematicidad. Belgrano
promueve los concursos de oposición para acceder a los cargos. Lo hace de una manera, no sé si sistemática, pero recurrente. No puedo decir que siempre lo hizo, pero por lo menos en el caso de la Academia de Náutica, el tipo manda desde el consulado a difundir entre Buenos Aires y Montevideo un concurso de oposición para ver quién va a ocupar el cargo de director y de subdirector de la Academia de Náutica, ¿no? Entonces, esa es una cuestión interesante, no es un docente o un profesor que se pone a dedo, sino que hay una oposición, hay un concurso, hay una oposición, hay un jurado que define, y eso me parece que lo pone en una serie novedosa para su tiempo. Bueno, Graciela Álvarez también pregunta, ¿por qué a Belgrano se recuerda más por su creación de la bandera que por ser un gran visionario? ¿Cómo se puede deber, esto se puede deber a una reproducción de los contenidos escolares? A ver, sin lugar a dudas hay algo de la cultura escolar que contribuye a que un imaginario, a que el imaginario social perfile de una manera y no de otra. Creo también que esto tiene que ver con la necesidad que está asociada al origen de la escuela moderna de construir un panteón de próceres, y que entre ellos, obviamente, está el de la figura de Belgrano. Máxime en una sociedad como la Argentina, que entre fines del siglo XIX y principio del XX recibía, digamos, lo que Romero llamó el aluvión inmigratorio, es decir, una sociedad que cuyas escuelas están repletas de hijos de inmigrantes, va a poner en primer lugar la figura, o probablemente una de las figuras que ponga en primer lugar tenga que ver con la figura de quien enarboló por primera vez la insignia patria, ¿no? Digamos, en una franca preocupación por la construcción de una identidad nacional propia frente a la amenaza, o lo que se leía como una amenaza, que eran las culturas extranjeras, ¿no? que amenaza que sobrevolaba, ¿no?, en la conciencia de las autoridades del Consejo Nacional de Educación y de los intelectuales ligados al gobierno, ¿no?, de disolución de la identidad nacional. Entonces, probablemente esa imagen de Belgrano haya tenido también que ver con ese recorte, mejor dicho, de la imagen de Belgrano haya tenido que ver también con el reforzamiento desde el discurso escolar de una identidad nacional propia. Entonces, ¿qué vamos a rescatar? Y bueno, San Martín que nos libera de los godos despreciables, y Belgrano que enarbola la bandera patria. Después, Laura Rodríguez, en relación a la figura de Belgrano y de las efemérides acerca de cómo se abordan en la escuela, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, algo creo que fui comentando, pero sí me importa ser muy cuidadoso con esto. Hay cientos de miles de formas en las que los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras abordan la figura de Belgrano en las escuelas argentinas. Creer que uno puede decir que se abordan de una manera o de otra es incurrir por lo menos en un error, y en segundo lugar, creer que uno se la sabe todas. Creo que en todo caso habría que hacer algún trabajo de investigación, etnográfico, en fin, de las múltiples formas en las que se trabaja la figura de Belgrano. No creo que haya una, estoy seguro, y creo que en los últimos años ha habido una renovación en términos de la enseñanza de las efemérides, del lugar que las efemérides tienen, las efemérides patrias tienen en el discurso escolar, y que eso, bueno, hay que también ponerlo a jugar. Recuerdo una investigación de Silvia Finocchio el año posterior al año 2001, de Silvia Finocchio no, de Inés Dussel, que coordinó Inés Dussel, posterior al 2001, en donde una de las cosas que más demandaban los alumnos en las escuelas argentinas era precisamente la reposición de las efemérides y los actos vinculados a las efemérides, porque era una forma también de combatir ese efecto de desintegración social que nos asoló como sociedad después de la crisis, ¿no? Después de la gran crisis del 2001. O sea, ahí hay un lugar en donde la efeméride no solamente tiene un efecto ritual, sino que también genera una suerte de efecto de acumulación, ¿no? Es decir, bueno,
somos argentinos y argentinas porque tenemos estas 3, 4, 5, 6 cosas en común, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto ya lo voy leyendo ahí sobre el pucho. Estamos en un momento histórico donde sería interesante trabajar su idea de bienestar común, sabiendo que en este tiempo la desigualdad se ha visibilizado con mayor fuerza a pesar de que viene de mucho antes. Sería una forma de justicia curricular. Bueno, el concepto de justicia curricular, Nalia, es un concepto muy, muy importante, ¿no? ¿Cuándo hacemos, o a través de qué acciones e intervenciones los docentes y las docentes hacemos justicia curricular? ¿Recuperando Belgrano? No lo sé, me lo pregunto, ¿no? O sea, pero me parece muy interesante ubicarlo en esa serie en donde vos ponés bienestar común, desigualdad y justicia curricular en la misma oración. O sea, me parece interesante lo que se arma ahí. Me parece muy interesante, ¿no? Desigualdad, bienestar y justicia, ¿no? Bueno, María Soledad Romero, siempre trato, o no sé si es siempre, trato de romper con que solo fue el creador de la bandera. Trabajé con mis alumnos el fomento de la agricultura. Bueno, ahí hay otra cosa interesante. Una de las recuperaciones civiles, llamémosla, de Belgrano, está muy asociada con el pensamiento fisiocrático, ¿no? O sea, se conecta de una manera directa. Yo no fui en esto en la presentación, pero podemos darle una vuelta, ¿no? El pensamiento de Belgrano muy asociado al de Adam Smith, la idea de la riqueza de las naciones está en su suelo, en cultivarlo y todo. Y a mí me parece que es interesante, me parece que es cierto, pero me parece que los que leyeron eso, leyeron hasta ahí. Y que si se daban vuelta a la página, Belgrano ahí arranca con todo el tema del desarrollo industrial. El desarrollo industrial que en la época tiene que ver con la formación de los artesanos. Parte esencial del proyecto educativo de Belgrano. Parte esencial de un proyecto educativo que fracasa, pero como los grandes fracasos. Vieron, los argentinos cuando fracasamos con todo. Bueno, de alguna manera nos puso ahí el puntapié, el punto de partida, ¿no? Pero siempre decimos, sin esos fracasos, hoy la historia de la educación en la Argentina hubiera sido completamente otra, ¿sí? Yo quizás vengo de una tradición historiográfica vinculada al pensamiento de Adriana Puigros, que nos enseñó a pensar o nos formó historiográficamente en el concepto de alternativas pedagógicas. No las versiones hegemónicas y dominantes de la educación, sino aquellas que se construyeron en los costados, en los bordes, en los límites, ¿sí? Pero que sin embargo tienen semillas, plantan la semilla de otra forma de pensar la educación. Que no hayan triunfado es una cosa, pero algo muy distinto es que no hayan existido. No, como existieron, podemos empezar a construir tradiciones y legados a partir de esas experiencias, independientemente del grado de desarrollo que hayan logrado o de impacto que hayan logrado a lo largo del tiempo. Entonces eso me parece importante, ¿no? Entonces, sí, está asociado al desarrollo de la agricultura sin lugar a dudas, pero también de la industria, de la artesanía, y una cosa fundamental, de la navegación de los ríos. O sea, ahí Belgrano ya está ubicando un tema que va a ser obsesión en el pedagogo que lo contacta casi directamente, o en el educador que es Sarmiento, la obsesión por la navegación de los ríos, ¿no? O sea, hay algo de ahí que está conectado con la idea de soberanía en Belgrano, ¿no? Es decir, que un pueblo que no puede navegar sus ríos es un pueblo que no es soberano. No es soberano. Entonces, la obsesión del tipo es en esa academia de náutica que crea, es que haya rápidamente criollos que puedan navegar el Río de la Plata, porque es la forma también de controlar y estimular el desarrollo del comercio, ¿no? Osvaldo dice hay que leerlo en su tradición para protegerlo. Me parece una idea genial que aparezca la palabra tradición. ¿Qué significa leer en tradición? Esa pregunta, anótensela. ¿Qué significa leer en tradición? Muy interesante, Osvaldo, porque leer en tradición implica no ponerlo a Belgrano como, yo muchas veces digo, ¿no? Como la patrulla perdida, porque también podríamos leerlo a Belgrano como la patrulla perdida,
¿no? Entonces es un tipo que en su época hizo tal y cual cosa, pero desconectado del resto. No, pongámoslo a leer en tradición, ¿sí? Y ahí podemos ir hilvanando ideas, figuras, procesos, que por supuesto no son... a ver, yo uso la metáfora del el Minotauro, ¿no? Era Helena, ¿no? La que le da el hilo a... se me olvidó ahora el nombre, bueno, el personaje, pero conocen la metáfora, el mito del Minotauro, ¿no? El laberinto. Bueno, ahí es tan importante el hilo que le ayuda a salir del laberinto como de las huellas que deja, ¿sí? Y de las que a las que nadie en un primer momento repara, pero que son muy importantes. Entonces, hay un hilo conductor en la historia, quizás sí, quizás no, pero es muy importante, independientemente de eso, reparar en las huellas. Eso que deja Belgrano como huella en las experiencias vinculada a la articulación entre educación y trabajo, es indispensable recuperarlas hoy o en la mitad del siglo XX argentino para poder leer en tradición eso. Si no, estamos siempre pensando que la fiesta empieza cuando llega uno, o estamos, para decirlo en criollo, ¿no? Pero si no, decir como que las cosas siempre comienzan cuando uno o cuando una generación se preocupa por hacerlas empezar y no está recuperando los legados que la articulan en realidad con el pasado, ¿no? Entonces eso de la tradición a mí me encanta. Bueno, Laura dice, soy docente de educación secundaria, enseño economía y es muy interesante descubrir al Belgrano economista. No sé qué piensa usted. Bueno, Belgrano es un tipo obsesionado por la economía política, que no es la economía secas, sino que es una economía que está directamente vinculada con el arte de gobernar. O sea, la economía está atada al arte de gobernar y por lo tanto es un problema del Estado. Es un problema que hay que pensarlo desde el Estado. Y el Estado tiene numerosos enemigos desde el punto de vista ilustrado. Las corporaciones son sin lugar a dudas una de ellas, las corporaciones de oficios. Y la otra es, bueno, y a mí eso me llama mucho la atención, Belgrano dice, bueno, los comerciantes. Digo, pucha, pero él viene viene, digamos, en parte es el producto de una familia de comerciantes. Lo dice, insisto, en el renglón 1 de la autobiografía. Por eso también la autobiografía de Belgrano es muy interesante, porque no es, si quieren, para ponerla en tensión con Recuerdos de provincia, de Sarmiento. Mientras en Recuerdo de provincia Sarmiento no se cansa de construir una imagen idealizada de sí mismo. Recuerden que incluso hasta hace un chiste, él dice, yo nací en febrero de 1811, con la patria, o sea, prácticamente dice que fue concebido por su padre y por su madre como parte de los festejos por la Revolución de Mayo, falta que diga, ¿no? En cambio, Belgrano, en la autobiografía, léanla, está ahí en descarga libre en varios lugares, es como dice, no, casi que no se cansa de fracasar. Cuando tiene que atribuirle los méritos en las batallas y en las escaramuzas, nombra a otros, dice que él poco sabe del tema, en fin. Me parece que es un personaje también muy honesto consigo mismo, ¿no? Que eso también es una cosa llamativa. Bueno, entonces sí, la cuestión de la economía es, yo creo que es casi un elemento central, ¿no? En ese Belgrano que se puede recuperar desde el punto de vista de la historia de la educación, ¿no? Y creo, bueno, que con esto, no sé, si hay alguna pregunta más o me salté alguna, voy a mirar para arriba, pero creo que más o menos pasé por todo. No sé si alguien quiera también hablar o comentar a partir de los comentarios. También es bienvenido, de mi parte. Yo simplemente como comentario pensaba un poco en esto que vos decís de la honestidad de Belgrano al momento de escribir, ¿no? sobre sus ideas y sus proyectos y sobre cómo a veces uno pareciera leer más fracasos que otra cosa. También me acordaba de mi época de estudiante cuando cursamos, creo que está por ahí, la profesora de Historia Argentina 1, creo que la vi conectada. Pensábamos también un poco esto que
porque uno tiene a Belgrano, ¿no? El general Belgrano, pero en realidad su formación no tenía que ver con lo militar, ¿no? Y qué humanamente, quiero decir, ¿no? Como para mirar a otro lado de Belgrano, esa idea no del personaje, sino del ser humano, de abrazar estos ideales que a veces uno, estoy tratando de hacer una cosa muy loca, ¿no? De pensar un contexto con otro, pero digo, cómo a veces nos cuesta pensarnos humanamente en el marco de un montón de proyectos que implican unos desafíos tremendos, en un contexto a veces casi hasta contrario, ¿no? Para lo que uno quiere pensar, proyectar, en lo individual y en lo colectivo, digo, pensándonos en este contexto, ¿no? Y me acordaba de esto cuando vos decías, ¿no? Bueno, el tipo encabezó, ¿no? una campaña militar y aprendió casi de los fracasos, ¿no? Cómo eso también da cuenta de lo humano que tiene nuestra historia, ¿no? De qué forma nosotros estamos cambiándole la mirada a ese héroe que está construido a veces tan acartonado, ¿no? ¿Qué otras lecturas podemos hacer de la historia de educación y de la historia en general, digo, de la historia argentina, ¿no? Poder pensar desde otros lugares a nuestros héroes, ya no con ese manto de intocables, sino pensar que posiblemente han tenido las mismas situaciones que a nosotros nos ocurren cuando por ahí no salen las cosas como queremos o peor, ¿no? Ahí está Carmen. La veo que ahí en el chat dice, acá estoy, Lisandro. Nada, un comentario, simplemente que... No, está bien, ¿no? Y también preguntarse por qué una sociedad necesita héroes, ¿no? Y qué lugar tiene eso también, ¿no? En la construcción de una identidad común, de una identidad pública, de una identidad colectiva, ¿no? Me parece importante, porque si coincidimos en la idea de que necesitamos, no sé si héroes o mentores o figuras o referentes, bueno, digo, cuidemos a Belgrano, ¿no? Porque no es que tenemos tantos tampoco. Un tipo que nace en un contexto en donde puede vivir de arriba y sin embargo termina como termina y tiene efectivamente esta idea. Yo creo que esta idea de por qué es militar, porque tiene una cierta idea de sacrificio personal, digamos, a razón de un bien mayor, que es esta idea de la felicidad pública, en fin, que lo marca, ¿no? Marca al personaje. Significa que no haya titubeado, significa que no haya tenido miedo, todo lo contrario, ¿no? Pero creo que tiene una preocupación clara, puesta, y bueno, es la que decide seguir. Sí. Vamos a darle la palabra a Verónica y no sé si hay algún otro comentario, tal vez que quieran ir pensando, nos quedan unos minutos todavía. Sí, perdóname que esté insistente, pero parecía que no me veían que estaba pidiendo la palabra. A ver, me gustaría redondear algunas cosas porque me parece que no fui lo suficientemente clara y en todo caso me parece que la discusión es totalmente pertinente. Digo, por un lado está la construcción del conocimiento histórico, ¿no? Que es una discusión epistemológica en la cual me parece que nadie está interesado en tener, pero digo, por ahí es interesante ver, pensar, sostener cómo se construye el conocimiento histórico y cuál es el sentido que se le da a ese conocimiento histórico. Pero digo, no me voy a meter por ese lado. Pero sí, me pareció muy curioso esto que creo que dijo Gonzalo y que reconfirmaba Nicolás, de leer en tradición, ¿no? Esto me pareció una cuestión muy clara, porque en realidad cuando yo hablé, porque no hablé de Macri y de Cristina, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando del espacio conmemorativo y cuáles son los usos culturales que se le da a la figura de Belgrano. Entonces yo podría reemplazar, digamos, lo que estoy diciendo, va más allá de la figura de Belgrano. Digo, uno, como espacio conmemorativo, como propuesta cultural de nuestra universidad, la idea es que justamente vaya más allá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tiene que ver con los usos culturales. Digo, acá hay una discusión que no hemos tenido hablando de Belgrano y que tiene que ver con cuál es la posición que tenía Belgrano con los pueblos originarios, ¿no? Digo, es más,
Él tenía una posición política respecto del Inca, que tampoco me interesa reflotarla ni traerla porque creo que también es extemporánea. Estoy de acuerdo y respeto lo que decía Nicolás recién respecto de qué pasa con el pasado y cuáles son las coordenadas actuales. Bueno, cuando yo hablé de Macri y de Cristina, hablé también de Perón y hablé también de lo que fue la década infame y hablé también de los gobiernos militares. Digo, esto tiene que ver con la construcción hegemónica. Digo, no me parece casualidad de que Belgrano sea presentado como un héroe solo. Y acá lo podría comparar perfectamente a San Martín. De San Martín yo me enteré hace poco que era de mi color de piel, ¿no? Entonces yo digo, acá hay una construcción hegemónica de un Belgrano lavado, apolítico, porque si yo pregunto y empezamos a indagar respecto de cuál es el proyecto político que le interesaba sostener a Belgrano, eso no se enseña en las escuelas. Digo, no lo sabe la gente común, yo tampoco lo sé. Puedo en todo caso discutirlo. Entonces me parece que, y en esto voy a leer algo, ¿no? Los reformistas del 18 en la universidad dijeron, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Y yo dije algo así como, de las libertades que nos faltan, nosotros somos deudores. Porque una de las preocupaciones, o uno de esos hilos que mencionaba recién Nicolás, de esos hilos que nos ligan al pasado y también dije yo, nos llevan al futuro, porque es la construcción de la sociedad que nosotros queremos. Uno de estos hilos es justamente la deuda alrededor de la libertad y de la igualdad, que para Belgrano fue un eje de su vida, no solamente como militar. Digo, él tenía clarísimo con quién hizo la guerra, ¿eh? Los hijos de los hacendados no iban a la guerra, es más, los hacendados le proponían, te doy 8 campesinos por mi hijo, 8 o 10, para que mi hijo no vaya a la batalla. Y eso Belgrano no lo aceptó. Digo, no se trata de traerlo a Belgrano hoy acá. Digo, en todo caso se trataría de pensar cuál era el ideario respecto de la libertad, de la dignidad humana que tiene Belgrano, y ponerlo sí a discutir hoy acá. Entonces, me parece que también negar que Cristina Kirchner o Macri hayan hecho un uso cultural de Belgrano es negar la política en este universo de la conmemoración, ¿sí? Porque si no, seguimos pensando y sosteniendo que nuestros héroes son eso, héroes de piedra allá a lo lejos, ¿no? Me parece, es lo que pienso. Bueno, bien. Pensaba un poco en estos, en estas distintas lecturas que podemos hacer, ¿no? De los héroes, entre comillas, y de lo que muchas veces aprendimos a lo largo de nuestras trayectorias por la escuela, ¿no? Un poco pensaba cómo pensarlo también desde esa construcción oficial, ¿no? Que se ha hecho a partir de los actos escolares, de las rutinas que hemos tenido a lo largo de nuestros distintos pasajes, ¿no? Por los niveles educativos. Pensaba un poco esto que decía Soledad al principio, ¿no? Cómo poder pensar otras maneras de acercarnos a Belgrano. Bueno, recordaba ahora, Soledad participó en su momento en un proyecto de Feria de Ciencias trabajando las memorias de Belgrano con los chicos de la escuela primaria y mirando otras cosas que a veces no mirábamos de Belgrano en la escuela primaria. Digo, cómo también me parece que estos espacios que estamos abriendo y que estamos habilitando para encontrarnos, para dialogar, para no opinar o sí opinar, para escuchar y para intervenir, me parece que un poco esa es la línea y la idea de trabajo que nos ha planteado un poco Nicolás en esta presentación y que de alguna forma hemos querido también habilitar con esta charla. No sé si hay alguna otra cuestión más. Ahí, bueno, Nicolás, algunos mensajes para vos por tu presentación. No sé si querés hacer alguna otra intervención, si no, estamos ahí llegando al final de nuestro tiempo de la charla. No, bueno, a ver, me parece que siempre la cuestión del
como de las aproximaciones históricas al pasado en nuestra sociedad, también en otras, están atravesadas, teñidas por lo político. Me parece que eso no solo es innegable, sino que al mismo tiempo creo que es un espacio de reafirmación, y así como hay que ser cuidadoso, como trataba de ser cuidadoso en relación a poner a Belgrano en un contexto de época, situarlo frente a algunos desafíos, algunas ciencias, también uno puede sacarse ese ropaje, quizás que es el que recomienda el historiador, y hablar desde un punto de vista político. Y en ese punto de vista político, yo creo que las articulaciones entre historia, política, presente, pasado, son válidas, son incluso muy potentes, y hablan mucho, no solo de nosotros como sujetos políticos, sino también de la sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido es, prácticamente, es muy difícil de negar el profundo, no sé si quiero usar la palabra desprecio, pero es la palabra, permítanme, la palabra que se me viene en la conciencia que el gobierno anterior tuvo respecto de nuestra historia. Yo no puedo dejar, de recordar, en un punto estamos en la Pampa, ¿no? También, aquella expresión del ministro Bullrich hablando de la segunda campaña al desierto. Esta vez la hacemos con libros, pero con una ligereza, con una facilidad, suelta una frase como quien saluda, que bueno, nada, no eran conscientes de las fuerzas que están asociadas y los dolores que están asociados a ciertas expresiones. Entonces, me parece que desde ese punto de vista también es válido pensar estas figuras históricas, pensar este vínculo con el pasado, ¿no? Eso también creo que es leer en tradición, ¿no? Eso creo que también es leer en tradición. Así que bueno, nada, yo más que nada agradecer este tiempo que dedicaron a escucharnos, a compartir algunas ideas, y bueno, también muchas gracias además de por la invitación, por las preguntas que a mí me ayudan a seguir pensando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. De esta manera, entonces, les agradecemos muchísimo la participación a todos y a todas por este tiempo que hemos compartido para pensar y seguir pensando la figura de Manuel Belgrano. Muchas gracias.